Hace 2 meses nos conocimos, hicimos una primera aproximación y de una manera muy ágil, muy flexible, muy dispuesta, pues Caroline ha hecho un gran trabajo de proponer y de alguna manera buscar dentro del equipo del IS Global los mejores candidatos para darnos una charla en lo que va a ser el seminario de sistemas urbanos saludables que en esta ocasión pues se llevará el IS Global. Lo que es muy importante, chicos, es que estamos en un punto neurálgico que es regresando de Londres. Ya llevamos 20 días de taller de proyectos, ya llevamos la charla de Robert Thompson del Matterfab y por otra parte de David del CCCB, ¿no? Entonces, en este wrapping de todas nuestras ideas y de todos los temas, creo que la inyección que hará Caroline y el equipo del IDES Global va a ser muy interesante. Y vuelvo a insistir, es importantísimo, conforme lo que vayamos recibiendo información, haciendo digestión y trasladarlo, ¿no? Tanto al entorno 22 como al entorno de Querétaro. Caroline, thank you very much for your contribution and collaboration. So whenever you wish, you start. Bien, perfecto. Bueno, entiendo, habíamos hablado al final de hacer la presentación en castellano, ¿no? Está bien, sobre todo si estamos cansados, a lo mejor entra más fácil. Bueno, soy Carolina Daher, soy especialista en salud pública. Originalmente soy de California, pero llevo muchos años aquí en Barcelona. También he viajado y trabajado en muchos diferentes países, varios años en Ecuador y otros diferentes contextos. Y ahora soy coordinadora de la iniciativa de planificación urbana, medio ambiente y salud. Entonces, mi papel allí es intentar generar impacto en las políticas y la sociedad con la evidencia científica, que no es un proceso, digamos, automático, ¿no? Este vínculo entre lo que produce la investigación científica y lo que pasa en la realidad, como seguramente os estáis dando cuenta. Entonces, tengo una ponencia bastante larga de contenido. Mis colegas profundizarán en algunos aspectos, pero voy a arrancar y interrúmpeme a lo largo de la ponencia con toda la confianza si veis cosas o que hay algo que quieres hablar más o alguna duda. Entonces ¿Lo estás viendo bien? Sí, perfecto. Gracias, Caroline. ¿Y ahora cambia? Vale. Y cambia, sí. ¿no? Ahora. Vale. Perfecto. Pues vamos a empezar con lo que entendemos por la salud. Es importante que entendamos que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad o estar enfermo o no. Es un concepto mucho más amplio y holístico de poder gozar de una buena calidad de vida, de estar bien, de un bienestar, digamos. Entonces, si ampliamos esta visión de lo que es la salud, yo creo que nos entendemos de cuando contemplamos la salud y lo que nos puede dar o quitar salud, es una visión más amplia de allí, o si tenemos un médico o no, o si tenemos determinada enfermedad o no. Entonces nos abrimos a contemplar, por ejemplo, cuáles son los factores que pueden determinar a nuestra salud. Y efectivamente estos se llaman los determinantes de salud. Y resulta que es solo una fracción muy pequeña de nuestra salud se determina por cosas de nuestro ser físico. Estamos hablando alrededor de un 30%. Lo demás de nuestra salud está determinado por estos contextos culturales, sociales y ambientales en que vivimos. Y el OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estima que, de hecho, casi un 23% de nuestra salud está determinado por las condiciones ambientales en que vivimos. Y si ampliamos al contexto social, estamos hablando de aún más. Entonces, esto, más que todo, quiero dar énfasis es que es una gran oportunidad para nosotros de contemplar que este entorno físico es un gran determinante de nuestra salud. Entonces, pensar y diseñar bien nuestros entornos tiene la posibilidad de tener un gran impacto. Imagínate si tuviéramos un medicamento, una intervención médica que podía solucionar 20, casi un cuarto, un 25% de las enfermedades que tenemos. Sería un gran avance médico. Entonces, no pretendo decir que las soluciones así son ni simples ni fáciles, pero que lo vemos con una gran oportunidad de incidir en la salud de las personas. Sabemos que vivimos en un contexto demográfico muy cambiante,
por la primera vez en la historia vamos a tener más personas viviendo en un entorno urbano comparado con el rural, y que también cada vez más hay asentamientos informales y marginalizados que presuponen un gran reto para la equidad. Las ciudades son motores de cambio de cultura, de oportunidades, pero tenemos que entender que también pueden aportar cosas negativas como exposiciones ambientales, y también suelen exacerbar a las inequidades. Entonces tenemos que tener la equidad como un eje central en todo lo que hacemos. ¿A quién estamos beneficiando y perjudicando con las intervenciones que estamos haciendo? Porque si no somos muy intencionales en el tema de la equidad, vamos a siempre quedar corto de las metas que ponemos. Se supone que nuestras metas son la salud, el bienestar, la prosperidad en su sentido más amplio. Entonces yo creo que el coronavirus lo que ha evidenciado es que la salud es algo que puede tener un gran impacto en todo, que puede hasta frenar, ¿no?, el mundo de cierta manera, y que este impacto va más allá del sistema sanitario. Y al mismo tiempo que estos impactos de desastres naturales, que pandemia siendo uno de ellos, pueden ser perfectamente acompañados, sobre todo en el contexto de cambio climático, por múltiples emergencias a la misma vez, y que realmente no estamos preparados, ¿no?, para enfrentar esto. Que aquí tenemos una cosa curiosa, ¿no?, que pasó en California en los últimos 2 veranos, que tenemos la pandemia, pero también tenemos humo. Entonces no podías estar fuera de casa por ambos motivos, y esto es algo que afectaba a todo el mundo, a no poder salir. Entonces uno de mis primeros grandes puntos es si contemplamos esta situación, el contexto actual, demográfico, de cambio climático y todo lo que estoy hablando, y también entender que este cambio demográfico quiere decir que no solo personas viviendo en ciudades, más ciudades, pero viviendo muchos más años, pero no necesariamente en buenas condiciones, ni físicos ni en cuanto de enfermedad, porque ya sabemos que las enfermedades crónicas han disparado. Entonces tenemos personas viviendo décadas con múltiples enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces es un contexto que realmente el sistema sanitario no da abasto, no puede responder a todas estas necesidades, y es sumamente importante entender que depender del sistema sanitario, de los médicos, de las enfermeras y todo esto, a dar respuesta y resolver, es una cosa imposible que llevará a cualquier país a la quiebra. Entonces tenemos que empezar a entender cómo tenemos que trabajar estos temas de salud desde un punto de vista de salud pública y fuera del ámbito sanitario. Que cuando estamos enfermos queremos ir al médico, pero se trata mucho más de entender cómo podemos no enfermarnos, de tener que depender siempre a ir a un sistema sanitario. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viviendo? Por ejemplo, en contexto de salud, alguien lanza algún comentario de qué estamos viviendo, ya que estáis todos en persona. ¿Qué podemos decir de esta foto que nos podría generar o no salud o perjudicar? Contaminación. Contaminación. Las emisiones. Emisiones, contaminación del aire, pero también de Sonido, ruido. de ruido, sí, de sonido. ¿Qué más estamos viviendo? Viendo, perdón. Un constante estrés, ¿no?, del tráfico y el ruido. Sí. Un indicador muy interesante que es el pain, el sufrimiento en las ciudades, ¿no? En el contexto social, ¿quieres decir? Sí, hay un indicador muy interesante que sacó IBM hace como 6 años, en donde cada ciudad se le toma la temperatura en algo que ellos nombraron the painful o the pain index. Entonces, contaminación, dificultades en movilidad, atascos, etcétera, contribuyen a ese dolor social, ¿no? Sí. Y bueno, sí, podemos entender que esto es un entorno bastante inhóspito en varios sentidos, pero también este espacio, ¿qué tipo de espacio es? Descríbeme, si tenías que describir. Esto es un ejemplo de un espacio que... Es un espacio urbano súper aglomerado. Sí. Es una infraestructura de transporte, una vialidad. Sí, ¿qué más? Que conlleva una movilidad. Un espacio público. Esto es un espacio público. No. Este espacio público, ¿para quién está diseñado?
para el coche y para el privado. Para los carros. Para los carros. Entonces, estamos en un contexto que casi la mayoría de nuestro espacio público no está diseñado para las personas y su bienestar. Entonces, este patrón de movilidad en la gran mayoría de las ciudades hoy en día es lo que condiciona el tejido urbano y el uso del espacio público. Aquí tenemos algunas de las exposiciones que son perjudiciales para nuestra salud y en cambio esta dotación o este reparto del espacio público en este tipo de modelo inhibe que tenemos otros aspectos que podrían ser importantes para darnos salud. Entonces, esto es un poco a lo que voy, que aquí estamos hablando de nuestro espacio público, que es un bien común, ¿no? Que ha de servir a las personas de bienestar. En cambio, hemos hecho un modelo donde estamos realmente dedicando casi toda la prioridad a vehículos que generen esta serie de disfunciones que no nos aportan mucha salud. Entonces, esto también es cómo nos podemos sentir, ¿no? Como peatones o personas que no tenemos derecho o no tenemos posibilidad de usar un coche. La ciudad realmente no nos pertenece, ni nos da seguridad ni confort y también. Entonces, en ACE Global, nosotros entramos en la iniciativa en que estoy yo, en estas 5 exposiciones medioambientales principales, pero en muchos contextos, esto evidentemente, y también en Barcelona, no son los únicos. Tenemos agua y saneamiento, tenemos nutrición, tenemos aspectos más sociales que entran perfectamente aquí. Pero voy a intentar, y lo que la mayoría de los profes que vais a tener estos días, se centran más en el entorno físico, pero reconocemos que hay otros aspectos. Entonces, la contaminación del aire, lo que tenéis que entender es que hay muchísima evidencia, más evidencia, yo creo que no necesitamos. Está redemostrado que la contaminación del aire es una pandemia que tenemos que mata entre exterior y interior, mata a casi 7 millones de personas cada año y que lo que realmente necesitamos actuar con mucho más contundencia. Aquí es un ejemplo de un estudio que hemos hecho en Barcelona con niños que demuestra que cuando los niños van a colegios más contaminados, su rendimiento cognitivo esté afectado. Esto en un solo año. Entonces aquí podemos imaginar perfectamente las inequidades que estamos generando porque los niños en su gran mayoría no determinan, no escogen dónde van al colegio. Sin embargo, estas condiciones físicas son un determinante importante de cómo pueden aprender. También tenemos otras evidencias que muestran cómo cambia hasta la estructura del cerebro y que evidentemente son las partículas de tráfico que están provocando esto, porque puede haber otros tipos de partícula, pero son los de tráfico que están incidiendo. Esto es un ejemplo de que ahora los directrices del OMS han rebajado mucho los niveles de contaminación. Natalie mañana entrará en más detalle, pero para entender, si antes estábamos ya suspendidos, ahora estamos el siguiente. Realmente es un tema que no hemos abordado en casi ninguno de los países con suficiente contundencia y afecta a cada sistema de nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida. No estamos hablando de un problema respiratorio, estamos hablando de partos prematuros, estamos hablando de demencia, estamos hablando de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, sueño, lo que sea, salud mental. Todo esté afectado negativamente por la contaminación del aire. También, sin embargo, la contaminación del aire al menos está saliendo bastante en las noticias, pero el ruido sale bastante menos, aunque su importancia es igual de importante. A lo mejor en cuanto a enfermedad, el ruido incluso es más importante que contaminación del aire, aunque el aire mata más personas o provoca la mortalidad prematura. Entonces aquí tenemos unos impactos en Europa del peso de esto, porque activa procesos de inflamación y hormonales incluso cuando no somos conscientes del ruido, porque llegamos de una manera de no escucharlo según qué, pero está allí provocando estas respuestas. Entonces, y además, al quitarnos sueño, tiene un impacto en la salud mental bastante importante. Aquí hay un titular que demuestra que efectivamente entre el entorno escolar, cuando los niños están expuestos a más ruido, no pueden aprender de la misma manera que los niños que no están en estas condiciones. La actividad física también, otro determinante súper importante del sobrepeso y la vida sedentaria es uno de los retos más importantes que tenemos para solucionar.
y muchos aspectos de la vida urbana pueden agravar esta tendencia. No quiero decir que en el ámbito rural está todo resuelto, ni mucho menos, pero precisamente el modelo de movilidad, la falta de espacios públicos de calidad para la gente ir caminando o estar o hacer actividad física en su día a día dificultan que la gente se mueva como deben. Entonces, el OMS también cambió sus directrices el año pasado y en vez de estar hablando de estos 30 minutos donde debemos estar haciendo ejercicio y subir el ritmo cardíaco, ahora hablan de cada movimiento cuenta. Lo que necesitamos es movernos más y sentarnos menos, punto. En California dicen sentar es el nuevo fumar, ¿no? Y en lo que queremos hacer es que tenemos que encontrar las maneras que la gente hace una variedad de actividades en su vida más activos, digamos. Entonces, si pensamos cómo podemos hacer esto, ¿no? Desde un punto de vista sostenible y eficaz, yo creo que aquí vuelve a ser bastante evidente que creando un modelo urbano, creando un tejido urbano que facilita, por ejemplo, sustituir la movilidad activa y sostenible en al menos algunos recorridos, poniendo parques, poniendo sitios de jugar, de encuentro, es una gran oportunidad. Para incluso jardines o huertos urbanos comunes, que la gente hace jardinería. Es una gran oportunidad que tenemos y sería mucho más eficaz y sostenible que intentar ir persona a persona cambiando su estilo de vida. Entonces, esto es simplemente para mostraros que nosotros como especie estamos diseñados para andar y cuando andamos no es solo beneficia a nuestro corazón, por ejemplo, y nuestros muslos, pero también a nuestro cerebro. Activa procesos neurológicos que nos hacen sentir mejor, nos hacen pensar mejor, estamos mejor. La gente que va en bicicleta o caminando están más felices de lo que cogen transporte en activo. Esto también es un gráfico que más o menos es un relato de cómo ha cambiado la movilidad a lo largo de 100 años. Y lo que podemos ver aquí es que otra vez la morfología que tenemos de nuestros pueblos está limitando mucho el radio en que pueden mover los niños con autonomía y seguridad. Y vemos el cambio más brusco es precisamente antes, cuando en los años 50 llegamos a tener este proceso de planificación orientado al coche y la producción y el uso masivo del coche para movernos. Entonces, hoy en día, el pobre Ed que prácticamente no llega al final de su calle en cuanto a movilidad diaria independiente. Evidentemente, hay más factores allí como la percepción de riesgo, pero es cierto que el morfología urbana ha cambiado y ya no invita a los niños a correr y tener la misma autonomía en movilidad que antes tenían. Y esto presupone toda una serie de retos para su desarrollo y bienestar, que dura a lo largo de la vida. También, de nuevo, para repetir, esta ortogación del espacio público al tráfico nos quita las oportunidades para tener más verde en nuestras vidas. Mientras que la evidencia científica cada vez más apunta a los múltiples beneficios que podemos tener en todos los diferentes sistemas, desde un sentimiento de restauración hasta el osteoporosis en las mujeres, ¿no? y la gestión de la menopausia. Para los niños también, en el autoestima, en la agilidad, en su motricidad, son muy importantes. Entonces hay muchos beneficios. Esto no nos debe extrañar, pero sin embargo el verde es como un gran aliado que no está muy presente. Observan, ¿no? Mientras estáis en Barcelona, realmente la falta de espacios verdes asequibles y corredores de verde en toda la ciudad. Podemos observar que en Barcelona hay espacios de bastante calidad o bastante grandes, pero muy mal repartidos, y hay sitios como el Eixample donde prácticamente no hay ningún espacio verde. Y esto es un problema. De hecho, un estudio que hemos hecho, que tenemos un ranking de ruido, de contaminación de aire y de espacio verde para 1000 ciudades europeos, que lo puedes encontrar en este sitio web, y buscar cómo podemos mejorar la situación en salud teniendo más verde, y es bastante impactante. Entonces, esto no es un invento, es una realidad, ¿no? que necesitamos más verde en nuestras ciudades. Por el tema, por ejemplo, del calor también, que estamos en cada vez más con olas de calor. Y hemos visto que durante la pandemia, sobre todo en países donde había mucha restricción a acceso a espacios exteriores, la naturaleza era súper importante, pero muchísimas personas carecían. Aquí era un ejemplo de una equidad bestial. Gente, cómo vivía una persona que tenía un jardín privado en su casa o vivía en una casa independiente y con jardín,
con una persona que vivía en un piso que estaban 3 meses sin salir y ni siquiera ver un árbol, ni nada. Entonces podemos imaginar las implicaciones. Los espacios azules también son una cosa que recién está saliendo bastante en evidencia, que pueden aportar beneficios en la salud. Entonces estamos empezando a hablar de no solo espacios verdes, pero naturales también, que más o menos los mismos impactos podemos entender, ¿no? Este contacto. El calor, bueno, si hubiéramos estado en persona os había preguntado directamente, pero esto es una desventaja de Zoom. El calor es el desastre natural que más mata a personas cada año, por mucho. Es un problema sumamente importante que tenemos, que solo va a aumentar. Y las ciudades no están preparados. Podemos tener hasta 10 grados de diferencia de una parte de una ciudad a otra debido al impacto de la isla de calor, que viene de la construcción, la edificación y el asfalto, que absorben el calor, como debéis saber, y luego de noche lo sueltan. Y cuando las temperaturas de noche no bajan debajo de 26 grados, que es confort térmico, el sistema corporal no descansa bien. Entonces, estamos hablando de posiblemente miles de muertes en una ciudad en olas de calor, y nuestras ciudades no están nada preparados. Aquí es un ejemplo en unos colegios en Barcelona, en el número de días a lo largo de un año donde los niños no están. No sé si vieron las noticias en el país, que en Madrid hasta habían niños que desmayaron en los coles estos días con la ola de calor. Los edificios no están preparados, no hay sombra, no hay sitios para ir a refrescarse. Y esto tremendo. es... dime. No, que sí, que estuve en Madrid en plena ola de calor y era imposible vivir. Vamos. Y si no tienes... Los colegios, por ejemplo, no tienen aire acondicionado por política y no está contemplado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar trabajando? Por eso digo, estamos hablando de cifras muy importantes de muertes debido a la falta de que el urbanismo pueda realmente dar una respuesta a este problema, desastre natural. Entonces, si conjuntamos estos 5 factores que he dicho que no son los únicos, pero que son bastante importantes, vemos que en Barcelona estamos hablando de casi 3.000 muertos prematuros cada año que podemos estar preveniendo. Y que esto es un 20% de la mortalidad prematura. Y esto es muy cerca al 23% porcentaje que os había enseñado que estima el OMS. Y esto tiene un impacto económico muy importante. Y es prevenible. Es prevenible. Si lo miramos un poco en morbilidad, que es enfermedad, vemos cómo cambia un poco, ¿no? La importancia. Entonces aquí en enfermedad vemos que el ruido llega a ser bastante más importante y luego la contaminación de aire y la falta de actividad física. Pero si lo comparamos aquí, la actividad física en cuanto a mortalidad es el primero. Entonces estamos hablando de la diferencia entre morir antes o estar enfermo, que bueno, no queremos ni uno de los dos, para que entendáis, que cambie un poco la contribución. Caroline, ¿podrías regresar 2 imágenes a la de Europa? Sí, ¿esto? Esta es tremenda, ¿no? Tremenda. Luego os pasaré este ponencia y lo podéis aprovechar para todo lo que queráis. Gracias, Aquí, la vivienda es otro tema. Dime, ¿hay alguna pregunta? Carolina, es que, sí, yo tengo una duda que no me quedaba de quedar claro, es cómo el ruido puede influir tanto en la enfermedad. Vale, entonces aquí tienes, ¿no? Lo que contribuye aquí es que no descanses, ¿no? Bien, entonces primero la falta de sueño. Y cuando no duermes bien, ¿cómo estáis ahora que no habéis dormido bien? Ok, o sea, es más como temas de estrés y ansiedad y salud mental y así. Bueno, pero te afecta, esto te llega a activar procesos fisiológicos. Activa inflamación corporal, que la inflamación del cuerpo es uno de los, digamos, orígenes de muchas de las enfermedades, procesos de inflamación. Y también estimula a procesos de hormonas y todo esto que se sueltan, ¿no? Entonces, corticoides y mecanismos de estrés. Entonces, sí que contribuye a la hipertensión, a la diabetes, por ejemplo, y esto porque activa a tu cuerpo a ir como en overdrive, digamos. ¿Sí? Ya, ok. Además sí, de que no te gracias. permite descansar. Entonces, hay un tema de salud mental, pero también estos procesos fisiológicos. Entonces, la vivienda es una intervención de salud pública súper importante. La gente que vive en condiciones de pobreza energética, de malas condiciones, van a médico más a menudo.
tienen mucho más enfermedad, ¿no?, que otros y se perciben mucho más enfermedad. Durante la pandemia lo irónico era que os confinamos en casa para protegeros de una pandemia. ¿Y cuál es la gran idea detrás de esto? De que tienes que ir a casa y quedar en casa para proteger a todo el mundo del COVID. Se presume que las condiciones de tu casa no te van a poner en más riesgo del COVID, y esto no es cierto para mucha gente. Las condiciones en que vivían les aumentaba no solo el riesgo al COVID por temas de ventilación y aislamiento y todo esto, pero o hongos o lo que sea, pero que no están en condiciones de otros tipos de enfermedades, ¿no?, de problemas de humedad y temperatura, alergias. Entonces aquí no podemos entender que estar confinado dentro de esto a lo mejor no es ninguna protección. Aquí hemos hecho un infográfico intentando resumir a nivel de Europa algunos de estos impactos en la salud. Entonces es un gran tema de tener que pensar en la vivienda. Nosotros hemos publicado ahora un guía que está disponible online gratis desde la Diputación de Barcelona en castellano, por suerte, que resume toda la evidencia en cuanto a salud y vivienda, si lo queréis consultar. Es un gran recurso que hemos completado con ellos. Y también la conexión social, ¿no?, que las ciudades, la gente suele, más que a lo mejor en otros contextos, sentir solos. Y esto es un reto que otra vez podemos pensar que es un problema solo únicamente social, pero yo diría que también es de la propia morfología y estructura de la ciudad que empeora esto. Y por aún deprimirnos un poco más, claro, evidentemente tenemos el tema del cambio climático, que seguréis lo estamos viendo todos y viviendo todos, pero sin embargo no queremos de ninguna manera tenerlo tan integrado de lo que esto va a presuponer para la salud, que no es una cosa menor. Entonces, mi segundo gran punto, espero que recordáis esto primero, era que las respuestas a lo que estoy planteando tienen que ir de fuera del sistema sanitario. Es que todo lo que estáis aquí, yo soy especialista en salud pública, pero vosotros también. Las personas que diseñan las ciudades y las gestionen y hacen las políticas son gentes de salud pública. Con unas buenas políticas y diseños urbanos es posible que llegáis a afectar la salud de las personas, incluso más de un médico en toda su vida. No lo digo por despreciar el papel del médico, pero el médico llega tarde y está intentando jugar con una serie de factores ya complicados y caros. Entonces, la responsabilidad y la oportunidad para cambiar está con las personas que están precisamente en la posición con vosotros. Ahora he puesto el panorama que debe pintar un poco negro. Vamos a hablar de qué podemos hacer, ¿no?, para entender que realmente tenemos oportunidades y interesantes. Bueno, seguro que todos sabéis, ¿no?, los ODS son un gran como hoja de ruta de cómo tenemos que ir. Entonces, que está bastante difundido en el mundo. Pero tenemos que entender que aunque el reto 3 tenga... Uy, perdón, que pasa un camión. Aunque el reto 3 tenga su propio ODS, realmente la salud es un tema transversal que está prácticamente en todo. Entonces lo podemos contemplar por aparte, pero para ganar lo que tenemos que ganar y ser lo que tenemos que ser, tenemos que entender que está en todo y meterlo de manera transversal. También estamos hablando de un enfoque que también va cambiando desde el individuo, y luego antes hablábamos de salud pública, luego la salud global, luego el One Health, no sé si lo habéis escuchado. No puedo ver las manos, pero os preguntaría, ¿no?, que intenta hablar de la conexión entre los alemanes y las personas, que durante la pandemia evidentemente cogió más protagonismo. Y del One Health también se ha hecho este enfoque aún más global, que no estamos únicamente hablando de los animales, pero todo el planeta. Este vínculo inherente y irrompible entre la dependencia humana con su entorno. Si nuestro planeta, si nuestro medio ambiente, si nuestra biodiversidad no es sano, nosotros tampoco podemos ser. Entonces, estamos en un momento de transformación y transición, intentando recuperar del COVID. Es un buen momento de alinear estas prioridades con el cambio climático, el COVID y la salud, para tocar muchos diferentes temas, que la salud es una despesa muy importante a nivel de cualquier gobierno.
No nos interesa, le digo, simplemente estar siempre tratando, porque tratar la enfermedad es mucho más caro que prevenirlo. Entonces, ¿cómo podemos pensar desde una perspectiva urbanístico estos días? Ir pensando, ir observando. ¿Cómo intercedemos aquí para que la gente vive una vida más sana, ¿no? Es lo que os pediré ir haciendo. Entonces, la salud planetaria es simplemente para entender con este gráfico. Hay el Lancet que tiene toda una serie de recursos para entender cómo está vinculado la degradación con la planeta, con nuestra salud. Y en esto, las ciudades son el gran consumidor. 70% de los recursos, ¿no?, se consumen y los efectos de invernadero estos se producen en la ciudad. Entonces, el núcleo urbano, este tejido urbano, otra vez, es una gran parte que está como protagonista de este cambio climático. Aquí es un marco conceptual que nosotros, muy simplificado, que nosotros hemos desarrollado para intentar visualizar cómo esto está conectado. Entonces, miremos factores del diseño urbano que luego condicionen con los comportamientos urbanos, que luego a través de estas exposiciones, las vías, llegan a producir enfermedad y mortalidad. Entonces, podemos entender qué tenemos que hacer. Bueno, una respuesta muy común es tenemos que educar a la gente, tenemos que ir a los colegios y educar a la gente. Pues bien, sí, yo no voy a decir que no hay un trabajo social y cultural bestial que tenemos que hacer. Pero lo que voy a plantear a vosotros, que además lo creo mucho, es que sería mucho más eficaz y lógico que no pedimos a las personas que tienen que cambiar en su día a día todas sus costumbres, yendo persona por persona. Lo que podemos hacer y donde realmente esté la oportunidad es cambiar el entorno para que faciliten estos cambios que queremos que hagan. Es decir, las personas en Copenhague, ¿por qué van en bicicleta? Alguien cuéntame. ¿Alguna idea de por qué las personas en Copenhague van en bicicleta? Porque se los facilitas. Es lo más fácil, es lo más cómodo y es lo más lógico, es lo más eficaz. Podríamos haber intentado educar a todos los niños y todos los padres, ¿no?, familia por familia, de que tienen que coger, pero si luego salen de casa y el entorno no permite ir en bicicleta seguro, no lo van a hacer. Entonces, mi punto es, esto habla de longevidad y a mí la longevidad es un criterio, pero si estás viviendo muchos años y no bien, tampoco para mí es a donde vamos. Y entiendo aquí que ellos están hablando de longevidad, pero en buenas condiciones. Entonces, es mucho más eficaz y tengo mucho más sentido trabajar que los entornos faciliten estilos de vida saludables sin que la gente tenga que hacer un esfuerzo extra. Lo escogen hacer porque es lo más fácil. ¿Es justo pedir a una persona comer sano cuando no tienen comida fresca y asequible en su barrio? No, diría yo. ¿Es factible que lo van a hacer? ¿Es eficaz? Podemos perder mucho tiempo. En cambio, si somos capaces de dar marcados y contextos que faciliten esto, es mucho más probable. Seguimos trabajando con las personas, evidentemente, ¿no?, porque hay otras fuerzas ahí de marketing y costumbres que se han ido cogiendo, pero la oportunidad es a trabajar. Entonces, por ejemplo, esto es un gráfico que hemos intentado a articular cómo podían estar cambiando la evolución del espacio público como consecuencia de las pandemias, una de las oportunidades que podemos tener. Y esto que de nuevo nos ha dado una oportunidad de reimaginar para quién tienen que ser nuestros espacios públicos en nuestras ciudades y las múltiples funciones que tienen que estar cumpliendo más allá de estar ocupados por coches. Esto también es un ejemplo de un gráfico de urbanismo táctico que surgió en muchas ciudades, aprovecharon para poner estos tipos de intervenciones con la idea de experimentar un poco y a largo plazo esperemos que estos se convierten en intervenciones de más largo plazo y de más calidad que pueden acumular estos beneficios múltiples de que hemos estado hablando. Tenemos que cambiar varios paradigmas. No sería sorpresa de que el paradigma de movilidad es el primero que digo que tenemos que tocar. Y tenemos que ponerlo totalmente al revés de lo que está ahora. El peatón ha de ser el protagonista. Ir con más derecho, más espacio, menos obstrucciones, más seguridad.
y luego en los diferentes tipos de transporte hasta llegar al coche. El coche no es un demonio, no vamos a demonizar, porque como es una herramienta como cualquier herramienta, si hacemos un buen uso, nos puede facilitar y ser perfecto. Lo que pasa es que tenemos una distorsión tan importante en un uso tan poco racional en la mayoría de las ciudades que no tenga sentido. Está provocando una serie de distorsiones que no podemos aceptar. Entonces necesitamos volver a un uso racional. Como dice el Jungle, que seguramente todos conocéis, ¿no? Tenemos que devolver a la ciudad a las personas para caminar. Sí, claro. La vida de proximidad, los espacios sociales, porque el hombre realmente está creado para caminar, pero muchas de nuestras ciudades están totalmente inhóspitas para el peatón. También es cierto, otra vez una evidencia de lo que he ido hablando, cuando pones las condiciones, la gente lo hará. Esto es un gráfico que hemos hecho de un análisis de la relación entre infraestructura de bicicleta y personas que usan la bicicleta. Y eso se repite a lo largo de Europa también. Hay uno que tengo para Europa que muestra, hay un punto en los países del norte, bueno, que no están las banderas, ¿no? Articuladas, que llega cuando no llegas a un tope, ¿no? Pero que invirtiendo más no llegas. Pero estamos muy lejos de esto en la mayoría de las ciudades. Entonces, si inviertes en crear un entorno que facilita, la gente adoptará estos comportamientos. Porque al final, en nuestras ciudades, la mayoría de nuestros viajes en ciudades compactas como lo de Europa, yo sé, en los Estados Unidos y partes de México, la morfología urbana es diferente y es otro contexto, pero que la gran mayoría de los viajes se podía hacer de manera diferente. Esto es un estudio que hemos hecho del impacto en salud, igual que se hacen estudios del impacto medioambiental, se pueden hacer para salud y muestra rotundamente que lo que ganamos en salud por impulsar y dar infraestructura al transporte activo, lo ganamos en salud. Y en algunos casos se aumenta los accidentes, pero otra vez yo diría que esta exposición es por no poder dar un entorno seguro donde la que coge transporte activo puede realmente realizarlo. Esto también, trabajar herramientas que ayudan a los proyectistas, a las personas que trabajan en el diseño de las ciudades, a introducir criterios de salud. Esta herramienta está en catalán y está disponible online y gratis, pero este año saldrá en castellano también. Es una herramienta que hemos diseñado junto con la Diputación de Barcelona en marco de un proyecto que se llama Entornos Urbanos y Salud, que os animo a visitar porque hay mucho material allí, precisamente dirigidos a urbanistas y arquitectos, y hace una serie de preguntas y al final sale con un gráfico que enseña cómo puntúa el diseño de este espacio público en cuanto a criterios de salud y cómo se podía mejorar. También hemos hecho otro checklist con el gobierno de Cataluña, y donde hemos hecho una revisión de la literatura intentando destilar cuáles son los principios más importantes para la planificación. Y cada principio aquí tiene unas características que luego hemos asignado indicadores. En este caso, los indicadores están diseñados para ciudades mediterráneas, entonces no serían transferibles a otros tipos de contextos, pero los principios y las preguntas en general sí. Entonces, esto también está disponible en castellano online. Si ponéis salud urbana, saldrá. Intervenciones como la supería, que lo veréis a lo largo de estos días si ya no lo habéis visto, que básicamente es esto, intenta de nuevo trabajar este eje tan importante de devolver el espacio público para otros usos a las personas y los múltiples beneficios de salud. Esto originalmente no estaba concebido como una intervención en salud. Entonces, si tú preguntabas a las personas que diseñaron esto, ¿estás haciendo una intervención en salud? No lo tenían tan claro. Entonces, nosotros hemos aplicado un análisis del impacto en salud y hemos podido demostrar, y esto es una estimación conservador, que efectivamente si logramos implementar el modelo de superguía estamos ganando en salud y no una cifra menor. Entonces se puede considerar perfectamente el modelo urbano como una intervención en salud pública y se puede justificar ahí. Hay toda una serie de otras herramientas, muchos de estos que sí os podrían ser relevantes, sobre todo por ejemplo el HEAT, el primero del OMS, es muy asequible y muy simple, destinados para estimar cómo podía ganar
una ciudad en cuanto a salud y económicamente por caminar y hacer ciclismo. Entonces, esto es y el estado del arte en esto está cambiando mucho. De aquí a unos 5 años vamos a tener herramientas mucho más sofisticadas, espero, para poder hacer estos tipos de cálculo. También vamos a hablar del tema de coste, ¿no? Que muchas veces podemos pensar que cambiar las ciudades o cómo diseñamos, poner más verde, quitar asfalto es un gran coste, ¿no? Que sobre todo mantenimiento siempre tal. Pero poner árboles los tienes que mantener, esto es un coste, o cambiar es un coste. Pero yo diría que más que un coste, las hojas de cálculo no están bien hechos. Porque aquí tenemos un ejemplo de qué está costando en España cada año la contaminación del aire por persona. No es una cifra menor. ¿Cuánto cuesta cuando tenemos una inundación y poner un suelo totalmente asfaltado no sea capaz de filtrar bien el agua y tenemos inundaciones? Todos estos son gastos. ¿Cuánto cuesta cuando tenemos una ola de calor y la gente muere o hay más accidentes laborales porque la gente no puede trabajar bien, porque nuestras ciudades no son capaces de tener temperaturas decentes? Esto también son costes, pero lo que pasa es que no están calculados. Hay un vínculo directo entre la proximidad de un espacio verde y el número de medicamentos que la gente toma. Esto es un coste que no está incluido. Es un gran problema. También tenemos que tener cuidado con las soluciones que estamos proponiendo. No sé cómo está en México, pero aquí al menos estamos buscando balas mágicas. Y la bala mágica de momento es el coche eléctrico. Si sustituimos de hoy a mañana todos los coches de combustión para eléctricos, vamos a estar muy bien. Vamos a ser modernos y vamos a solucionar todo. Desde un punto de vista de salud pública sería un fracaso total. Un fracaso. Tener ahora la misma cantidad de coches simplemente sustituyendo combustión por eléctrico. Porque reducimos muy parcialmente estas 2 exposiciones del aire y ruido, que son importantes, pero es una reducción parcial y depende también mucho de cómo se produce la energía, porque a lo mejor no estás contaminando, simplemente lo estás desplazando a otro sitio. Pero no solucionamos en absoluto estos otros criterios que hemos dicho que también son sumamente importantes y serán aún más. Entonces, la electrificación es una herramienta, de nuevo, no es la solución. La tecnología en general, tenemos que tener mucho cuidado. La tecnología no es la solución. La tecnología es una herramienta para dar solución, siempre y cuando va acompañada por los cambios de comportamiento y a nivel societal que necesitamos. Pero puede perfectamente, con un no buen uso, generar más problemas de que resuelve. Entonces, tenemos que entender que estamos hablando de las ciudades, son los sistemas más complejos que existen. Necesitamos soluciones holísticas, multifacetas y multisectoral, y que no hay balas mágicas. Entonces, ¿qué necesitamos esto? Precisamente ciudades que son capaces de entender que es un trabajo entre muchas diferentes contrapartes y disciplinas. Y dejar de trabajar en silos, como es el pan de cada día en las ciudades que tenemos ahora. Hay diferentes iniciativas de buscar los puntos de entrada, donde podemos, por ejemplo, empezar a trabajar para ganar un poco de éxito, para mostrar que sí. Para mí los entornos escolares son un ejemplo muy, muy bueno, subaprovechado, porque casi todos los barrios tienen colegios. Son un espacio donde están los niños durante muchas horas y también, según el sitio, puede ser que están abiertos también a la comunidad en horas no lectivos. Es un buen punto y todo el mundo le gusta pensar que los niños estén bien cuidados y en condiciones. Es decir, los padres están a lo mejor más dispuestos a cambiar cosas por el bienestar de sus hijos que su propio bienestar. Entonces, es un punto de entrada. Aquí hay un proyecto donde pone una serie de herramientas para que las ciudades pueden evaluar y entender cómo ha de ser un entorno escolar y sobre todo la ida y vuelta del cole. También hay programas como la prescripción social, que no sé si en México esto está llegando, pero aquí la prescripción social está cogiendo de moda. Esto es el concepto que vas al médico o la enfermera o la trabajadora social, en vez de recetarte un medicamento, hay una receta para una actividad social. Y lo que estamos diciendo que a lo mejor tener esta prescripción social por una actividad cultural o lo que sea está bien, pero debemos, por ejemplo, intentar a lo mejor un énfasis más en entornos naturales, porque si no
si añadimos el componente de naturaleza, estamos ganando en estos otros factores que mencioné, ¿no? que lo que beneficia a la propia naturaleza. Esto es un proyecto súper bonito que estamos haciendo, que vamos a hacer un ensayo de intervención de cómo ha de hacer estas intervenciones de percepción social en naturaleza. Pero es otra tendencia. Y también de entender que todo esto, lo que estoy describiendo, es un momento de también aprovechar para empoderar a las comunidades en ser partícipes, en identificar, medir, analizar y resolver sus problemas. Y la ciencia ciudadana es una metodología que está ganando cada vez más protagonismo, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, de que diseñas preguntas de investigación junto con las comunidades y que ellos mismos recogen datos y hacen este proceso. Y también hay muchas otras series ahora que intentan, ¿no? Entender otra vez cómo podemos cambiar el diseño y luego mejorar las condiciones para las personas. Entonces este proyecto de Inacto de intentar devolver las calles a los niños es un proyecto muy bonito. Entonces, como soluciones, para daros algunos ejemplos, ¿no? de lo que necesitamos. Otra vez, que aquí no estamos hablando de hospitales, estamos hablando de todo lo que es alrededor, para intentar a que la gente llegue menos a los hospitales. Entonces, es una oportunidad, perdón, esto tiene que estar en castellano, no sé qué ha pasado, pero tenemos la oportunidad de posicionar y promocionar la salud como un punto de entrada, de actuar en diferentes sectores. Es más fácil muchas veces hablar de salud que hablar de sostenibilidad y cambio climático, aunque todo esté conectado, porque en general se entiende mejor la salud y se puede vivir más de cerca. Entonces, ¿cómo necesitamos como los nuevos modelos urbanos para ciudades más sostenibles? Estos son algunos elementos que hemos hablado. Ciudades compactas, con proximidad, acceso a los servicios, acceso al verde, pero todo como conectado y bien distribuido. Porque tener el verde, por ejemplo, o el transporte que no está bien, distribuido, no nos va a generar inequidad. Entonces, bueno, algún ejemplo de lo que nosotros podemos imaginar de cómo ha de ser una ciudad que sea saludable. Nosotros hemos intentado plasmar muchos de estos conceptos en un cómic que está disponible online de formato gratis. Entonces lo recomiendo que lo pueden bajar y mirar en PDF, y es otra manera de intentar hacer llegar estos mensajes. Y para los que queráis entrar en más detalle, hay un pequeño libro de 700 páginas que también se puede consultar, que intenta articular y dar evidencias de un poco lo que hemos estado, o más que yo he estado hablando. Entonces, bueno, yo creo que he hablado suficiente y lo dejamos abierto para preguntas y comentarios. Hola chicos, pues antes que le pasen las preguntas, muchísimas gracias Caroline. ¿Alguna pregunta? Yo un comentario, también agradecer a que está aquí Caroline. Y bueno, creo que este es un tema del que en México todavía no se habla bastante o no se habla más bien. Creo que es interesante ver así la importancia de los espacios públicos, pues también considerando los temas de salud, ¿no? Entonces, es muy interesante poder conocer sobre este tema y poder así proponer este tipo de arquitectura, ¿no? Y de urbanismo. La verdad está muy interesante, me gustó. Nosotros, ahora es un comentario pregunta, Carolina. El año pasado hicimos una propuesta por la cual yo conocí Alliance Global.
¿no? Porque solamente mi primera referencia de cómo conocí a ustedes fue por medio de Francesc Muñoz, geógrafo. Sí, Francesc Muñoz es un muy buen geógrafo que estuvo con nosotros, fuimos colegas en el máster de Metrópolis hace años. Pero el año pasado hicimos un concurso como doctor de la UIC, la Universidad Internacional de Cataluña, en donde pretendimos vincular las ciencias de la salud con las ciencias de la construcción. Que era un tema muy interesante porque la UIC, en este caso en concreto, tiene pues una sede en Sant Cugat para estudios de medicina, ¿no? Pero también una de las áreas importantes, líneas importantes de investigación es arquitectura. Pues, teniendo en cuenta que la mayor parte de la contaminación y de la polución la genera no nada más las ciudades, sino la industria de la construcción, pues hacía sentido. ¿Ustedes podrían ampliar un poquito la participación que tienen más allá del ayuntamiento y más allá de algunas universidades, precisamente con promotores, desarrolladores de vivienda? Porque claro, la investigación que están haciendo es muy valiosa, sí que llega y con las referencias que nos has dado, sí que está presente, por ejemplo, en políticas urbanas, en estrategias urbanas, pero este paso, digamos, de constructoras, de pasar o desarrolladores, no sé hasta qué tanto lo hayan hecho ya o está todavía pendiente. Nosotros, al trabajar en temas de epidemiología, es decir, a nivel de la población, no solemos entrar en cosas a nivel individual. Por lo tanto, un edificio se considera como normalmente una cosa privada o de individuos. Entonces, tenemos algunas cosas de calidad del aire interior o temperatura, pero realmente en cuanto a lo que refiere, no es algo que nosotros trabajamos tanto más allá de estos guías que hemos hecho ahora. Quien está trabajando realmente esto y haciendo un gran esfuerzo es el COAC, el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Sonia Hernández han lanzado estas semanas una guía precisamente con Incasol, precisamente sobre estos temas. Un guía con Incasol para vivienda pública y todos los criterios de salud en cuanto a materiales y todas estas contemplaciones. Nosotros no entramos allí porque un poco lo que estamos haciendo, que estamos hablando de trabajo multisectoral, pero nosotros como epidemiólogos, lo mejor estás hablando más son temas de toxicología y otro tipo de estudio que está un poco fuera de nuestro ámbito. No quiere decir que no es importante, simplemente que no lo hacemos nosotros. Pero yo recomiendo de contactar con Sonia. Ok, y otra de las preguntas que tenía, si ya tenemos, por ejemplo, una serie de códigos de certificación LEED y de otros temas, ¿no? O sea, la industria de la construcción y por normativa europea, ya la misma normativa requiere y pide códigos de aislamiento térmico o de aislamiento sonoro o de efectividad energética, etcétera. ¿Hay algún código de salud que se esté trabajando a nivel Europa? No, hay algunos, como ejemplo el well building, que han hecho algunos criterios, pero son, digamos, para mí cosas que están orientados a un sector de mercado muy, muy alto, de lujo casi, ¿no? Entonces, de momento no estamos, por ejemplo, la evaluación del impacto en salud no es un requisito de los proyectos urbanísticos ni de casas, mientras lo ambiental estamos aún lejos, yo creo que de esto, aunque podría ser interesante. Entonces, no hay este reconocimiento, no hay la normativa. Hay normativas, como bien dices, técnicos a nivel de construcción. Pero yo no... El OMS también ha hecho un análisis entre vivienda y salud en el año 2018, recopilando toda la evidencia que nuestro guía que he comentado de la Diputación incorpora esto, pero sí que el OMS ha hecho alguna revisión, pero yo no sé en qué detalle, pero sí que también os puedo pasar a nivel urbanístico, esto es el tema que no sé hasta que lo pondré aquí en el chat, que han hecho un sourcebook, lo que llaman de la planificación urbana y en salud. Entonces, esto sí, a lo mejor a través de habrá más material.
No he hecho una exploración muy al fondo. Espera que lo pongo en el chat ahora. Pero sí que hay algún recurso. Espera. Ok. Gracias, Carolina. Pero lo importante es, desde mi punto de vista, entender que todos esos factores influyen. Pobreza energética, condición de la casa, condición alrededor de la casa. Hay no sé si conocéis el 30-300. Cada persona desde su ventana debe ver 3 árboles. Cada barrio debe tener 30% de su superficie cubierta por verde y estar dentro de 300 metros de un espacio verde. Por ejemplo, estos son como, no son normativas, pero son criterios que empiezan a aparecer como parte de la buena práctica. Uy, Juan Carlos se quedó congelado. ¿Alguna duda o comentario? Me quedé Carlos, un pelín congelado. Gracias por responder, Carolina. Carlos, adelante. Yo sí tengo 3 dudas. Fueron surgiendo diferentes puntos de la charla. La primera es, si aparte, o sea, tomando en cuenta lo que habíamos visto, lo del ruido, que sí tiene un efecto el estrés, pues en lo fisiológico y así, si también hay como otras medidas que se deben de tomar, a lo mejor en el diseño, en la construcción o planeación de espacios para hacer como énfasis en las cosas de salud mental, como para hacer que las personas sean, no sé, lo de que decía, que se sentían más aisladas o más solas, o que sean como condiciones menos hostiles o algo así, hay como indicadores de esos, como de esos como Sí. pasos que se pueden hacer para... Sí hay criterios y nosotros vamos a publicar ahora la siguiente edición del guía de vivienda en salud, que más era de edificio, que es el contexto más social, que hemos recopilado la evidencia, pero evidentemente el impacto en salud mental podemos pensar en asimiento, ¿no? De no vivir en un sitio que tiene demasiadas personas, de tener como escaleras para poder subir y bajar bien con mercancías. Y las condiciones de luz, de ventilación, de vistas a verde, todo esto influye en la salud mental de las personas, por supuesto. La otra que tenía era relacionada con, justamente veo que muchas de las como propuestas, los indicadores van como muy de la mano, bueno, van de la mano, pero apuntan hacia lo mismo que un desarrollo sostenible, el reducir de los autos, el buscar espacios verdes, el buscar una convivencia y más como compacticidad en las ciudades. Pero hay algo en lo que se llega a diferenciar, o algo en lo que haya como un choque en el que se tenga que como que no tomar partidos, pero por ejemplo en situaciones en las que son casos extremos, en las que haya alguna implementación de la salud que contradiga como punto lo que se dice de la sustentabilidad o al revés. O sea, hay algún punto en el que en lugar de ir paralelos se diferencien. A ver, ¿quieres ese es el momento planificar por la salud? ¿Puede ir en contra de la salud o planificar por la sostenibilidad? Ajá, sí, exacto. Si hay alguna manera en la que planificar para la sustentabilidad puede afectar a la salud o viceversa, planificar para la sustentabilidad puede también afectar a la salud. Bueno, yo creo que si haces un trabajo multisectoral intentas evitar estas consecuencias negativas. Siempre las cosas mal hechas o que no están o no tienen criterios de monitoreo o evaluación pueden ir mal. Por ejemplo, puedes plantar muchos árboles que tienen alta alergenicidad, como tenemos en Barcelona. Entonces tienes por los plataneros que tenemos, son muy alérgicos. No se tenían que haber plantado tantos. Lo hemos plantado porque son muy resistentes a la contaminación, pero dan mucho problema de alergia. Entonces hubiera sido mucho mejor plantar otro tipo de árboles. Entonces esto es un ejemplo de un trabajo no multisectorial que a lo mejor pretendía cumplir algunos objetivos de sostenibilidad y a lo mejor en salud ha ido a medias o ha tenido consecuencias que no hemos pensado. Y como le digo, si implementamos verde, por ejemplo, y no lo hacemos de manera por toda la ciudad, podemos perfectamente provocar la gentrificación y mejorar las condiciones de unos y dejar más vulnerables a algunos otros. Entonces aquí tenemos que, repito, hacer un trabajo conjunto bien intencionados, como algunas cosas como ejes transversales, como la equidad, pero de entender también que una cosa en la medicina que está bastante integrada, aunque siempre no pasa, es de que lo que tú recomiendas
tiene que estar evaluado y basado en la evidencia. Mi impresión es que hay muchos códigos técnicos en el urbanístico, ¿no? Que fórmulas y cosas que se tiene que tomar, porque si no la estructura o el plano no tendrá una integridad física. Pero una vez implementados, hay muy poco tendencia de evaluar y monitorear lo que realmente ha pasado. Y por eso tenemos edificios enfermos o tenemos estas disfunciones, porque podemos equivocarnos o podemos adaptar un modelo que no funcione, pero tenemos que entender qué pasa en estos barrios, qué pasa en estos edificios una vez que hemos implementado una serie de intervenciones. Pero esto no está integrado. Muy pocos edificios tienen cualquier tipo de evaluación post-ocupación. No hay una cultura de realmente, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto en Barcelona que estamos intentando crear refugios climáticos, bajar la temperatura, y mucho de lo que hemos hecho no ha funcionado, pero el gobierno lo va a seguir replicando. Okay, pero porque no han querido tomar en cuenta esta parte de evaluación. Por ejemplo, poner verde, dejar tiempo para que crezca en ciertas condiciones, asegurar un mantenimiento. No sé si estoy respondiendo. Sí, creo que sí, sí logré entender. Lo que si entendí más o menos eso, lo que te refieres es que como que no se siguen midiendo las cosas que tienen que ser medidas a largo plazo para ver las consecuencias. Sí, si tu propósito es mejorar la actividad física y el contacto social en un espacio público por determinada intervención, has de medir si realmente lo consigues o no. Sería lo lógico, pero no se hace. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Que puedes cambiar las características que la gente, muchas veces esto pasa en la comunidad, ¿no? Que trabajan en el espacio público y no consultan la población local. Y acaban poniendo cosas que a la gente no le gusta, no utilizan, y por lo tanto empeora la delincuencia, empeora el sentimiento de seguridad, puede aumentar el crimen. Entonces esto es un ejemplo de que sí, si no lo hacemos las cosas bien, pueden, ¿no?, impactar en la salud. Pues muchas gracias. De nada. Yo tengo una duda, ¿puedo preguntar? Sí. Bueno, me quedó muy claro cómo estos nuevos modelos urbanos que podemos aplicar, pero me gustaría preguntarte cuál sería como algún tip de tu parte para sobrellevar como todos estos obstáculos que normalmente tenemos como arquitectos para planear y para aplicarlo en relación como a los políticos y como todos estos sectores que muchas veces son como un obstáculo. Paciencia. Mucho. Y tienes que ser como un loco comprometido, y realmente es una cuestión de empezar a formar una comunidad de práctica. Si no me entiendo mal, yo tenía entendido que al menos hace unos años Querétaro había cierto interés en trabajar estos temas. Entonces es empezar a buscar profesionales de los diferentes sectores que estarían dispuestos a crear un grupo de trabajo, o si este grupo de trabajo ya existe, de hacer un poco de piña y trabajarlo. Nosotros hace 5 años hablar de estas cosas era un poco de locura, nadie los quiso escuchar, pero tuvimos un poco de dinero de la Diputación de Barcelona que nos dio como para poder empezar a reunir y diseñar alguna herramienta de tener como un... Yo lo recomiendo de empezar con algo concreto y que no demasiado difícil. Aquí tenemos un problema que nos gustaría solucionar y creemos que es un trabajo de muchos diferentes sectores. Empieza por ahí. Por eso digo, los entornos escolares pueden ser un buen punto de entrada, porque la gente suele gustar. Y es fácil de mostrar, es más fácil mejor demostrar el impacto, porque es una cosa bastante concreto y limitado en espacio y tiempo. Pero sí, es tener paciencia y entender que trabajar así, entender, no es solo lo que hacemos, pero cómo lo hacemos, que está como gran obstáculo. Las administraciones no están nada preparadas para trabajar de esta manera. Sabemos mucho más de lo que tenemos que hacer, de cómo hacerlo. Yo no te he dado grandes sorpresas aquí. Yo creo que nadie ha quedado como Caroline me ha revelado una solución que jamás hubiera pensado. No, pero estoy intentando poner todo en orden y articular cómo está, pero luego piensas en cómo esto lo puedes lograr es cuando te quedas bloqueada, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de mucha paciencia, de llegar con datos, de llegar con evidencia, de no cansar y de tener como un grupo de locos comprometidos que quieren trabajar en esto. Y empezando poco a poco a
a dar alguna respuesta, alguna intervención que vaya bien, y luego a los políticos les gusta el éxito. Si le vienes con ellos con un éxito, esto suele dar más oportunidad. Gracias. Yo no sé si a Rocco, José y Alexia le hemos dejado ángeles directamente muertos ahí, pero posiblemente. No, yo sí No, estoy aquí estamos. Sí, estáis cansados. Bueno, Aquí estamos. sí, no es por obligar, tendráis suficiente tiempo a lo largo de estos días de hablar con mis compañeros. Sobre todo os quería dar un poco esta visión más general, porque ahora vais a entrar en más detalle y ver ejemplos y ir a como una escala más técnica, pero es importante que partimos de la misma visión como conceptual. Y espero que un poco inspirador. Sí, claro. Sobre todo estos datos que das son muy importantes porque hacen visible lo invisible, ¿no? Creo que es un punto muy importante. Además, estamos en una situación privilegiada en que estamos saliendo del COVID y tanto el tema energético ahora con la guerra de Ucrania y el tema de la salud nos obligan a pues, incluir como nicho de oportunidad todos estos puntos, hacer una oportunidad a partir de la dificultad, ¿no? O a partir de los fracasos que han habido. Y creo que el entorno de Querétaro, del corredor universitario, va a ser una oportunidad fantástica de experimentar esto en una ciudad de escala media para México, más bien pequeña para México. Es entre 1.250.000 habitantes aproximadamente y 1,5 millones, que es básicamente la población de Barcelona. Entonces hay muchos paralelismos que están muy bien, pero sobre todo esta oportunidad en una ciudad que no tiene agua, que el parque vehicular ha crecido de una manera brutal. El transporte público no tiene una presencia clara, ni ahora, ni tampoco proyectada. Dispersa, siguiendo un poco el modelo de ciudad motor, ¿no? El modelo de ciudad americana, que se ha importado muchísimo a Latinoamérica en general y que es un tema a resolver de una manera urgente, ¿no? Pero este evento en 2024 nos está dando este nicho y esta oportunidad de plantear ideas que los chicos van a imágenes, una especie de trailer. No tenemos tiempo de hacer una película en un mes, pero sí que tenemos tiempo de hacer un trailer, ¿no? Y la idea es que ese trailer lleve los ingredientes fundamentales para que posteriormente sigamos trabajándolo. Yo agradecerte nuevamente. Una idea loco, una idea para lanzar una idea así un poco de loco, aprovechando la universidad para ser el impulsor de todo esto, ir a la ciudad, es decir, queremos crear un laboratorio de ciudad conectado con la universidad, que los propios estudiantes ayudan a la ciudad a resolver los problemas que tiene. Proponer un programa al BID o algún banco o Pajo mismo que dan un poco de dinero para trabajar estos temas, porque los estudiantes propios es un gran recurso de capital para una ciudad. ¿Y por qué estar inventando proyectos de final de curso o final de carrera cuando hay un montón de proyectos reales allí o problemas reales que están sin solucionar? Exacto. Entonces, en Vancouver hay un City Lab o algo así que se ha creado, que creo que se llama así, y en Suecia, también en Madrid, están empezando a desarrollar más de estos modelos, de conectar más explícitamente. También en Madison, en Wisconsin, lo están haciendo de diferentes maneras de conectar la universidad con resolver los problemas. Y allí los alumnos ganan experiencia, futuros trabajos, a veces hay becas para el estudio y es un ganar-ganar. Buscar el ganar-ganar, digamos, esto no se traduce de todo bien, el win-win, ¿no? Fíjate que el TEC de Monterrey, que es uno de los sistemas más potentes de México en cuanto a extensión, el número de campus que tiene, del campus que tienen en Querétaro sí que tiene un laboratorio de ciudad, pero en mi opinión ese laboratorio de ciudad está muy aislado, ¿me explico? Es decir, le falta, yo creo que brincar a lo que viene a ser, brincar la barrera de unir el modelo de 3 hélices, es decir, pasar de la universidad a empresarios, desarrolladores y autoridad, ¿no? Y claro, todo ello con un claro objetivo de salud de por medio. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿no? Con ganas de descansar todos. Sí, sí, sí. Oye, Caroline, pues te agradezco muchísimo tu introducción. Creo que es muy importante que hayas hecho esta introducción previa, con esta presentación previa a las sesiones que vienen por delante. Gracias por haberte adaptado a la hora, a las 4 de la tarde. Ya vemos caras que no habíamos visto antes. Está muy bien. José ya apareció, ya resucitó. Pero bueno, Más es que sí, pero fue más o menos, intenso. aquí estamos. Muy bien, muy bien. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a agradecerte, Caroline, porque ha sido fantástica y seguramente terminará siendo fantástica esta colaboración entre Sofar Fundark y el IS Global. Y seguimos, por supuesto. Pues muchas gracias y a por todas. Hasta luego. Gracias. Que disfrutáis de toda la experiencia en Barcelona. Gracias, qué amable. Muchas gracias. Oigan, chicos, un aplauso, Gracias. un aplauso. Gracias. A vosotros. Muy bien. Bueno, ahí está, perfecto. Ok, ahora que se está grabando, voy a tratar de hacer un resumen de los 4 días en Londres, como para que cada uno, hacer como que notas puntuales para que cada uno termine de llevarlo a su propio puerto. Tenemos 4 equipos de trabajo y Luis Guaida en México. Luis se va a enfocar básicamente, o sea, todo lo que aporte, Luis va a ser un poco los 4 temas, él va a tener que flotar un poco entre los 4 temas, inclinarse a lo que él más prefiera, por tanto, debe estar en comunicación con ustedes 4 equipos de trabajo, pero él se va a enfocar 100% a Querétaro, porque no está en Barcelona, ¿de acuerdo? Entonces, Luis y ustedes van a estar en comunicación, o deberían de estar al menos en comunicación para, pues, compartir información y sobre todo datos. Es importantísimo que Luis, que vayas a Querétaro. ¿Ya fuiste? No. Organízate porque tenemos 10 días para terminar y yo creo que aprovechando el cambio de horario deberías irte antes de la sesión del miércoles de proyectos. Ok. Ya tenemos varios videos que voy a subir Sí, yo los vi y sí estuve investigando bastante, la verdad. O sea, bueno, sí. pues todo esto es importantísimo, que voy a intentar montar un drive, compartirlo con ustedes para que toda la información que se vaya generando, fotos de viaje, etcétera, se vierta. Necesitamos chambear a lo loco en los próximos 10 días. Bueno, no a lo loco, con mucha intensidad, pero muy bien pensado, entendiendo qué tenemos, qué tiempo tenemos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero regresamos a Londres, ya que estamos un poquito más organizados. ¿Cuál es la idea? Que recojan de las experiencias de los 4 días en Londres, qué experiencia está más o qué experiencias están más relacionadas con su proyecto y su investigación. Y a partir de ahí, cada equipo va a generar una imagen de Londres para Barcelona y una imagen de Londres para Querétaro. En el caso de Luis, como no vino a Londres, ya hablaré con él de forma privada, como para decirle qué puede hacer en balance, ¿no? Para que equilibre o en sustitución del viaje a Londres. Comenzamos. Voy a hacer digamos, sí, una conclusión, una revisión conclusiva de lo que fueron los 4 días en Londres. Vuelvo a repetir ya que se está grabando. El primer día tuvo un enfoque más político-social, ¿de acuerdo? La alcaldesa Fitz, creo yo que lo que hizo fue un enfoque de lo que para ella le ha resultado a nivel político en cuanto a votos, esa aproximación social. ¿Me explico? Esa aproximación social no nada más en el proyecto, sino que también en su forma de tratar a la gente del lugar. Lo vimos con el niño, que ella invitó a la charla,
¿no? Lo vimos con las chicas que iban pasando, las señoras que iban pasando, que las saludaba. Entonces, más que tratarse de un entorno corporativo, un entorno político, exclusivamente político, en todo momento estaba muy preocupada por el qué hacer y el qué decir del ciudadano. El plan que nos mostraron Neil y ella es un plan para mí con muchas con algunas virtudes, pero también muchas dudas, ¿no? Con una planeación urbana muy convencional, con una zonificación muy clara, el suelo, la mixtura de usos programáticos estaba no en los edificios, sino entre edificios. Es a lo que me refiero con zoning, ¿no? El zoning modernista, ¿no? O el zoning postmoderno, que implican que hay un edificio que tiene una actividad, hay otro edificio que tiene una actividad, o hay una zona que tiene una actividad y otra. La mixtura de usos que podemos aprender de la ciudad mediterránea 22 es que no nada más hay hay diferentes usos entre zonas o entre edificios, sino que también dentro de los objetos, dentro de los edificios, ¿de acuerdo? Entonces, si se acuerdan, el plan maestro que dieron fue un plan maestro muy básico, con problemas importantes de cómo se conecta esa propuesta de super mega manzana con el resto de la ciudad. Entonces, por aquí creo que fue lo más relevante de esta intervención. Adicionalmente, recuerden ustedes la pregunta que yo hice de, bueno, está muy bien lo que están pensando dentro de esta célula, ¿no? Dentro de esta macrocélula urbana. Pero ¿cómo se conecta con el Parque Olímpico? ¿Cómo se conecta con Stratford? ¿Cómo se conecta con el resto de vecinos, digamos, ¿no? La respuesta fue muy vaga, muy shy, muy tímida, ¿no? Incluso a nivel volumétrico y propuesta urbana, pues básicamente era un hilito que era un puente peatonal, y era un hilito que era una especie de túnel debajo de la vialidad, etc. Otra de las cosas que no surgió en la reunión, pero que lo comentamos conforme íbamos caminando, fue el rol del espacio público. Eso es muy importante, ¿no? Y es una parte que va muy vinculada con el tema de proceso, es decir, de la ciudad como proceso. ¿Y a qué me refiero yo? A lo siguiente, el título de Carpenter State habla de lo que significa el rol del state en la forma de pensar y planificar estrategias urbanas en UK. Es decir, la propiedad de la tierra es del Estado y no la venden, la mantienen en el caso de Carpenter State. Entonces, el truco más importante para mí, más allá del proyecto per se, master plan, zonificación, en fin, es la regla del juego del gobierno de decir, ¿sabes qué? La tierra es nuestra, la conservamos para nosotros. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a alquilar, vamos a arrendar esa tierra a 75 años, a 90 años, 99 años de distancia, de forma que la utilidad que yo consiga del arrendamiento de la tierra me permita inyectar nuevos usos sociales, soportar otras actividades, ¿no? Para mí eso fue lo más relevante de la reunión del jueves. Todo el rollo que nos aventamos del Támesis, creo que lo más relevante también es cómo la ciudad en una gran línea, que es el South Bank, que es la orilla sur, que hace 22 años estaba totalmente deprimida, ahora está más potente que la misma orilla norte, ¿no? Acuérdense, será un trozo de ciudad de aproximadamente el que navegamos en el barco bote, más bien en el barco bus, yo calculo como de unos 20 kilómetros de longitud. Y en esos 20 kilómetros de longitud no paraba la fiesta. Vamos, estaba tanto, sobre todo el lado sur, estaba activo de restaurantes, cafés, pubs,
gente en la vía pública, etcétera. Entonces, ese rol de transformación es importantísimo. Día 2, a menos que me haya brincado algún tema. ¿Alguna pregunta del día 1? Bueno. Entonces, para mí, voy a hacer un paréntesis. Para mí, un data card, lo que debe de llevar. ¿Y por qué es un data card? Porque si estamos, es una estrategia, una sugerencia que les hago para, de una manera ágil, pero de una manera eficaz, poder sintetizar la experiencia de Londres. Antiguamente, cuando ibas a un sitio o cuando visitabas alguna parte te ibas de viaje a Europa, enviabas a tu familia una postal, que es un postcard, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí? Un postcard está vinculada a las reglas en su momento, de correos. Tenía un espacio, o sea, primero era una postal en donde había una fotografía, ¿no? De la ciudad, de lo que quieran. Y al reverso había un espacio en donde escribíamos lo que quisiéramos, con un espacio para la dirección a la cual llegaba la postcard o la tarjeta postal, y un espacio para el timbre, ¿no? Y evidentemente esas proporciones, el tamaño de la tarjeta estaba en función del sistema de correos internacional. ¿Me explico? Ahora, a ver, chicos, espero que no haya duda. Sé que están muy cansados, les pediría atención, por favor, a todos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos reconvertir o post-racionalizar una postal en lo que podría ser una postal con datos? Cada uno va a aportar su formato, ¿no? Es decir, es un formato que se comunique por Instagram en vez de hacerla impresa. Es válido. Incluso sería hasta más interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo ustedes la hacen? Respecto a la imagen, normalmente una postal tenía 2 caras. Aquí, las nuevas redes de comunicación, las redes sociales, ¿qué nos demandan? ¿Qué número de texto? ¿Qué peso de imagen? Etcétera. ¿Sí me explico? O sea, si hace muchos años teníamos la tarjeta postal y no podíamos salir de un formato determinado por el Sistema Internacional de Correos, ahora cada equipo, ¿qué propone para ese data card? ¿Me explico? Lo que creo que es muy interesante es también, imagínense que le están enviando esta data card al equipo VIP de Querétaro. ¿Me explico? Entonces, lo que sí me gustaría es que por medio de Instagram o por medio de WhatsApp o por medio de lo que sea, envíen esta tarjeta a el grupo de Querétaro, que podría ser, yo le podría pedir a Mario, me la pueden enviar a mí y yo reenviarla, ¿no? Por medio de Instagram o WhatsApp o lo que sea, de forma que ellos también vean parte de su trabajo y que haya esta conexión, ¿no? Entre latitudes. Querétaro, Londres, Barcelona. ¿Sí me expliqué hasta ahí? O sea, estoy dando ideas del por qué hacemos un data card. O sea, a ver, acaban de enviar al grupo VIP unas imágenes del viaje a Madrid horrendas, ¿no? Es decir, se las voy a mostrar, se las voy a compartir después de que terminemos este Zoom. Las imágenes son muy convencionales, es decir, son una foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto, como un catálogo de imágenes, el sello ahí de Canadevi, el sello ahí de Arpada, que es la empresa que lo organizó, pero nada más. O sea, están mudas las imágenes. Entonces, yo lo que quisiera es proponerles cómo quizá ese anverso y ese reverso lo trabajan y cómo comunican con la fotografía de grupo, el plan maestro, una planta, un corte, una imagen aérea, qué sé yo, cómo comunican los datos que para ustedes es relevante en relación a quiénes visitamos o de dónde sacaron esa información y en relación a su tema de investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? Día 2. Para ustedes, ¿qué creen que fue lo más relevante el día 2? Para mí yo creo que lo de La adulto. verdad, o sea, pues lo de Saja me gustó mucho más, pero en temas académicos,
pues siento que fue como o sea, la planeación urbana, ¿no? A ver, me interesa, ¿qué fue lo que más te gustó de Saja? ¿Quién está hablando ahorita? Yo, Rocco. Sí, Rodrigo. sí, sí es posible verte, Rocco, mejor, ¿eh? Sí, ahorita prendo mi cámara. O sea, a mí lo que me gustaría del día 2, que tuvimos 4 visitas, ¿no? Es que como que cada quien dijera cuál era más interesante para él o su equipo, o cuál le gustó más y por qué. A ver, Rocco. A mí me gustó más la de Saja, se me hizo como un poco más interactiva la plática y además, pues, no sé, o sea, como un poco más dirigida a lo que es arquitectura. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que Ah, la de Arup estuvo muy interesante también. Bueno, la primera, la del AA, estuvo, a mí me pareció que tiene también mucho que ver, bueno, también con nuestro tema y así, que... ¿Te refieres la primera, la visita in situ o la del AA? No, la del AA, o sea, la primera Sí, Del segundo claro. día. Ujú. charla, exactamente. Esa nos pareció bastante relacionada también. Y la de Arup, la de Saja también tuvo algo que ver, pero fue como... En general, presentación del despacho. O sea, Exacto. súper interesante, la verdad súper interesante, algo muy bonito, pero sí, era más general y justo la de AA fue un proyecto mucho más enfocado a las cosas que deberíamos de hacer. También. Ok, ¿alguien más? a Carlos. mí igual me gustó la de AA, creo que fue la primera, ¿no? Sí. Me gustó que, bueno, apunté a unas cosas que como las estrategias que dijo de que acortar la semana, que justo lo habíamos platicado, nos habías dicho de acortar la semana 4 días, luego dijo lo de la paja, que es un material súper abundante y todo eso. Entonces, siento que tuvo muchísimo que ver tanto con la plática de los materiales que tuvimos, como con con las de David, que nos hablaron mucho de lo de menos transporte y así. Bueno, todas se han relacionado mucho. ¿Quién más? Yo siento que la de Arup para mí fue como la que más se relacionó con lo que hemos venido viendo en general, como en las ciudades y así. Hasta hubo un proyecto de un como estilo como corredor que lo relacione mucho con Querétaro. Sí, sí, sí. Y la forma en la que estaba como todo zonificado y así me recordó también mucho como a lo que hemos estado haciendo Carlos y yo con los colores y con los códigos, etcétera. Entonces como que ese fue la que más yo puedo relacionar con lo que hemos estado haciendo. Ok, ¿quién más? Yo también la de Arup, o sea, fue la que sentí que más se relaciona con lo que estamos haciendo más para Querétaro. Me gustó cómo explicaron esa mixtura y los ejemplos que dieron me resultaron interesantes. ¿Me recuerdan los temas de cada uno de investigación? Porque ahorita voy a hacer un comentario después de que hayan participado todos. El nuestro es Productive City. Productive City, ajá. Ángeles y Rodrigo ¿Otra? es Living City. Living City. ¿Qué más? ¿Qué más? Nosotros, yo, Regina y Carlos somos Project Process. Process. Y me falta una. ¿No me falta una? Carlos, ya veo tus ojos un poco desorbitados. No, yo sin nada andaba... ¿Qué tal está el porro? No, es puro tabaco, Carlos. Ya lo sé. Oye, No me había falta un elaborado. tema. Me falta un tema. Me falta un tema. Sí, pero El no, de yo estoy... Emiliano, ¿no? Creo que es. No, ¿Cuál? ya No, yo lo dijimos creo. Productive Cities. O Adaptable Cities, ¿No creo que falta es el el que de falta. Eric y José? Está Productive Cities, Living Cities, Process, y hay uno que me falta. ¿Cuál era? Adaptable Cities. Adaptable Cities, exactamente.
Ok, entonces voy a hacer un paréntesis. Les voy a comentar lo que yo considero importante del segundo día de visita, ¿no? Me faltó a mí Yo- platicar de mi parte favorita, Juan Carlos. A ver, pues platícala tú, No, ya. Carlos, venga. No, no, Ya, no. ya, ya. Ya me interrumpiste, ahora tienes la Sí. obligación de hablar. Ya está. Venga. Se quedarán con la duda. No, a mí el segundo día se me hizo un día súper rico en todo, o sea, como de que súper nutritivo en todos los aspectos y como todos igual del Arup, porque siento que la forma en la que se presentó pues fue muy como de la mano lo que tenemos que hacer al final nosotros, que es como un programa, un desarrollo con el análisis, el cómo se implementa y así. Pero también pensando ahorita en la visita in situ de lo de King's Cross y lo de San Pancras, también está muy interesante cómo, no tanto el lado de la estación, sino la parte de atrás, el cómo se rehabilitó. Y de ahí a lo del Architectural Association, bueno, lo del Architectural Association se me hizo un trabajo súper bien hecho en la parte de estos árboles, tanto a nivel gráfico como la investigación, como súper bien presentado y súper bien hecho. Pero también me acuerdo mucho en el taxi que me tocó a mí irme con todos los señores, que decía César que cuando vivía ahí en Londres, que esa parte, la parte en la que estábamos, la parte de allá atrás, que se veía ahorita, se veía medio como que persona que era como de mala muerte, o sea, que era de que de noche no te metías ahí y así. Y estoy diciendo que es algo que digo, aunque no se vio como en sí en las pláticas y así, pero es algo que tenemos que ver mucho como la rehabilitación o el revitalizar las zonas y el como, pues sí, como el revivir como económica, social, ambientalmente las zonas, punto de lo de Querétaro, el corredor, lo checas y está abandonado, es puro terracería o pura carretera y no hay nada, pero es como el cómo en 5 o 6 años puede volverse un espacio completamente habitado de una manera muy diferente. ¿Alguien más del segundo día? Y si no, brinco a dar mi insight. Voy a intentar hacer ahora, primero voy a decir lo que creo más relevante de cada sitio. Coincido contigo, Carlos. Para mí lo más importante de la visita in situ, más allá de entender la complejidad de los flujos, ¿no? Cuando estamos hablando de transporte público, y sobre todo cuando estamos hablando de esas masas de población, más bien de esas masas de transportación, el pensar en cómo se mueve la gente, hacia dónde se mueve la gente, en qué hora se mueve la gente, etcétera, es fundamental, ¿no? En nuestro caso, no tenemos, en relación a transporte, una movilidad tan bestia en cuanto a cantidades. Más sin embargo, sí que tenemos un sitio que va a ser La Sagrera, que es la llegada de trenes de alta velocidad, que no está nada lejos del entorno de la Escocesa, ¿me explico? Y que quizá el equipo de Productive City debería de tener, pues, digamos, ahí considerado, ¿no? Productive City y también un poco el Adaptable City, porque ¿qué va a pasar cuando se abra y un poco todos, ¿no? Cuando lleguen los trenes de alta velocidad a La Sagrera, vamos a hablar de un flujo de movilidad bestial justamente del lado noreste de la ciudad. Ahora la Escocesa está un poco desencajada, está más abajo de Gran Vía y está un poco desencajada, si ustedes quieren, de diagonal y sobre todo de alguna línea de metro, etcétera. Pero una vez que se abra La Sagrera, creo que algo de lo que vimos en la primera visita in situ va a tener relevancia. Sin duda, creo que la gran lección que sacamos de la primera visita in situ es como un proyecto, una estrategia de vivienda, también en régimen de alquiler, de propiedad del suelo, rescata una zona. Pero más importante aún, como, en mi opinión, la mayor estrategia de la primera visita fue cómo el mover Central St. Martins, que ya de por sí es un entorno estudiantil, es una universidad, no movieron toda la universidad, movieron una parte de la universidad de lo que es la parte, acuérdense que el Central St. Martins original está muy cerca de Covent Garden
Entonces movieron una parte a King's Cross and Pancras. Esa movilidad de un programa, de un actor, de un ancla, ¿no? De una universidad, empezó a generar una serie de necesidades en la zona, vivienda, espacios públicos, etcétera. Entonces fue más fácil, como consecuencia, nutrir la zona de esa savia vital, ¿me explico? Y otra cosa que hemos visto también importante en la primera visita fue pues el típico rol del reciclaje, ¿no? De esos grandes tanques industriales, cómo fueron absorbidos por una nueva propuesta de rehabilitación urbana. Entonces hay 3 o 4 elementos muy importantes. El tema del transporte, pero sobre todo la estrategia urbana de decir, oye, este entorno está totalmente perdido, está desfavorecido, ¿cómo puedo hacer como para que tenga un poco de vida? Muevo la parte de una universidad y junto con el tema del transporte, junto con el tema del espacio público, de la vivienda, ¿cómo genero vivienda pública? Pues evidentemente con una serie de facilidades, vivienda protegida que saco de la vivienda privada, rehabilitando, etcétera. Creo que es lo más relevante. De las 4 ponencias, en realidad yo creo que las 4 fueron en cada ámbito interesantes y complementarias. La de LA habla básicamente de entender las macro decisiones de sistemas políticos y económicos en lo que es la generación de paisaje. ¿Me explico? Y creo que es fundamental para el tema de process, ¿no? De City as Process, entender cómo Landscape Urbanism lo que hace en realidad es entender, más que decir, voy al objeto, voy cuando sea el embellecimiento del espacio, ¿no? O el típico landscape romántico que solamente embellece el espacio con arbolitos, plantitas, etcétera. Ahí lo que se preguntan es cuáles son las reglas de juego detrás que hace que nuestro paisaje cambie, o sea, como es. Yo lo que les preguntaría al equipo de Adaptable City sería, ¿cuáles son las reglas del juego, ¿no? A nivel economía, a nivel política, a nivel reglamentación, que hacen que no nada más el paisaje sea como es, sino que la ciudad sea, o nuestra ciudad de Querétaro sea como es, o la ciudad de Barcelona sea como es. ¿Me explicó? Eso creo que es muy importante. La segunda charla, la de Arup, yo creo que Arup es una megafactoría multidisciplinaria de hacer proyectos y ciudad, ¿no? Yo creo que hubo estrategias interesantes en el caso de esta ciudad. ¿Dónde estaba? Me parece que estaba en Australia, ¿no? Creo que era en Australia, la que yo le pregunté. Pero básicamente es un tema... ¿Perdón? Era un barrio en Sydney, o sea, un barrio de Sydney, ¿no? Sí, exacto. Creo que era un barrio cerca de Sydney, sí, tienes razón. Entonces, fue la que se me hizo más similar al caso de Querétaro. Pero yo creo que lo interesante, presentaron varias imágenes que hablan y que refuerzan mucho la idea de densidad, de policentridad, de mixtura, y sobre todo de innovación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Productive City, el equipo de Productive City, me llamó mucho la atención el proyecto que sacaron en este entorno perdido en el espacio, que estaban proponiendo un distrito de innovación para esta gente que se dedica a hacer o descifrar lo que es el código genético. ¿Sí se acuerdan del caso? ¿No? Que no me acuerdo el nombre de la ciudad, la verdad, porque fue mucha información, pero yo creo que en ese tema que les decía, hay mucho que entender cómo la parte de productividad, la parte de pasta, como él dijo, uno de los presentadores dijo, nosotros tuvimos que proponer un modelo de ciudad, no nada más ecológico, sino también saludable. ¿Por qué? Porque esta gente gana un pastón y se deja pedir lo que sea. Entonces, ¿qué gano yo? Yo lo que quiero es esto y esto, y está en el lujo como divas
de investigación, de pedir hasta la lista de Reyes Magos más completa. Entonces, de irse de un entorno vivo, pulsante, como puede ser Nueva York, como puede ser el entorno de la Gran Bahía de San Francisco, etcétera, ¿cómo diablos me voy a ir a un entorno que creo que estaba cerca de Cambridge o no sé de dónde era? ¿Qué me das? ¿No? O sea, ¿qué me das para que me vaya para allá? Entonces ahí entra mucho el tema de Living Cities, ¿no? En ese proyecto en particular. Es decir, cómo el investigador estrella, que es, digamos, el usuario y es el cliente exprofeso de este nuevo distrito de innovación y de talento, cómo Arup tuvo que inventarse toda una historia, toda una narrativa para convencer con más facilidad a estos investigadores, ¿no? A estas divas de la investigación, que además de pedirse una pasta, tienen listas muy particulares o condicionantes muy particulares de lo que quieren, ¿no? En cuanto a estilo de vida. Entonces creo que lo que vale mucho la pena es que cada equipo vaya rascando y vaya recordando qué se hizo en cada presentación y por qué. En la tercera presentación, que fue la de... ¿Cuál fue la tercera? ¿AJ? ¿Arup? ¿Y Saja? Sí, ¿no? La tercera Saja, fue Arup. ¿perdona? La cuarta fue Saja, la tercera Arup. Sí, y la segunda AJ y la primera in situ, ¿no? En el caso de Saja, la verdad, lo que creo más interesante de todo fue lo que no se vio. Entiéndanme, esta sesión es un poco para ayudarles o para comunicarles una especie de sesión conclusiva, ¿no? Al menos conclusiva para mí, de forma de que quizá cositas que no pudimos comentar en el lugar porque íbamos de un lado a otro, lo que sea, pues poderlas conversar. De Saja, lo más interesante para mí fue lo que no se vio, lo que no se presentó y lo que no se mostró, que fue lo que está haciendo Zaha Hadid en relación a realidad, ¿cómo se llama esto? Inteligencia artificial y realidad aumentada. Y me explico que eso fue mi pregunta que le hice a Paulo al final, pero que no nos mostró nada. Todo lo que nos mostró fueron proyectos y objetos y proyectos y proyectos y objetos, sí, espectaculares, muy seductores, muy sexys, ¿no? La palabra es súper sexy, seductor, ¿no? Pero bueno, entiéndanme, es como cuando ves una película o cuando vas a un sitio en donde ves a chicos o a chicas muy sexys o seductoras, pero como que les falta como que inteligencia, ¿no? Les falta como que esencia, les falta alma, les falta muchas cosas, ¿no? O sea, yo no me voy a casar, ¿no? Con una chica así voluptuosa, muy seductora, muy sexy, nada más. Claro que tiene que estar en la lista, pero también necesito una persona que tenga corazón, alma, esencia e inteligencia, ¿no? ¿Sí me explico? Estoy siendo un poco extremo como para dar a entender mi punto. Entiendan. O sea, todos los proyectos son muy seductores, fantásticos, una arquitectura elegante, una arquitectura propositiva, progresista, innovadora en materiales, en estructura, en forma, en programa, ¿de acuerdo? Mas, sin embargo, para un distrito de innovación tecnológica, lo más importante, y traten de investigar, es el tema les voy a mandar una referencia, sobre todo de Neil Leach. Esto tiene chat, ¿verdad? Voy a compartirlo en un chat, ¿vale? Ahora mismo. Neil Leach, con el tema de inteligencia artificial, Artificial Intelligence, AI, Architecture. Esto es lo más interesante para mí, ¿no? Cómo en un distrito de innovación no nos vamos a dejar llevar ni por lo sexy, ni por la forma, aunque también hay arquitectura que se requiere como para jalar inversión. ¿Me explicó? Para elevar el costo del suelo. ¿Sí me está siguiendo?
el ordenador de José de la Vega? ¿Sí? ¿Me están escuchando y me están siguiendo con atención? Vale. Entonces, creo yo que cuando se teje ciudad, también tiene que haber espacio para este tipo de situaciones, ¿no? Para proyectos ancla, para proyectos icónicos, para proyectos seductores, para proyectos referentes, etcétera. Pero les repito, creo que... Y después de Saja terminamos, ¿no? ¿Qué fue? Fuimos al Barbican, ¿cierto? Fuimos al Barbican y en el Barbican, ¿qué experimentamos? Algo muy similar de lo que experimentamos en la primera sesión de ese día. El rol de cómo el edificio vuelve a apropiarse, o sea, cómo la ciudad se vuelve a apropiar de un edificio, cómo determinadas inversiones o cómo determinadas intervenciones de reciclaje, de rehabilitación en un edificio, hacen como que vuelva la comunidad y como que vuelva la actividad. Imagínense que el Barbican Center es uno de estos edificios ruina, entre comillas, ¿no? De los que está lleno 22 arroba. No podríamos pensar en una especie de mega estructura. Aquí en el Barbican está todo cerquita, todo está unido en una mega estructura. Pero a final de cuentas hay una red de edificios industriales en 22 arroba que ya forman en sí, de forma fragmentada, pero que forman una megaestructura. Entonces creo que puede ser muy interesante en el caso de Productive Cities, o en el caso de Living Cities, o en el caso de Adaptable Cities. Yo lo que sacaría, estoy hablando no tanto de su proyecto, sino de lo que yo absorbería de Londres en relación a su proyecto, ¿no? Creo que el hecho de darle la vuelta a este tipo de estructuras urbanas, reciclándolas, rehabilitándolas, es muy importante. ¿Alguna otra pregunta del día 2? ¿No? No, yo tengo una pregunta de lo que acabas de decir. O sea, lo que tú tomarías de eso es que podemos reciclar estos edificios que ya existen y poder hacer como una red de megaestructuras con algún tipo de o sea, mixto de los edificios. No, o sea, lo que quiero ser muy cuidadoso ahora es que no lo que estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo ahora no es directamente relacionado con el taller de proyectos. O sea, hemos venido haciendo una serie de revisiones de lo que cada uno, sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Pero fuimos a Londres y estuvimos 4 días en Londres y hay cosas que no son literalmente exportables a Barcelona o a Querétaro. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora en esta hora de sesión es un esfuerzo por mi parte, con mi experiencia, con etcétera, de 30 años como arquitecto, ¿no? Ahí voy. No, un poquito menos, ya 27. Bueno, entonces lo que estoy tratando es de hacer un esfuerzo de síntesis conclusivo de qué veo yo de Londres, que es interesante como un input, no necesariamente que lo apliquen directamente a su proyecto, ¿sí me entienden? O sea, eso es muy importante. Creo que lo avanzado, lo que no se trata es de tirar lo que se avanzó y volver a empezar con otra propuesta. Es lo que quiero evitar. De lo que se trata es, a ver, ya tenemos cosas muy claras que estuvimos hablando el último día con Jordi Castelló, etcétera. Ya sabemos más o menos por dónde. ¿Qué de Londres me ayuda al taller? Pero ahora ahora todo lo que les estoy comentando es la conclusión de Londres en cara al viaje, ¿me explico? En cara a lo que van a hacer del Data Card, ¿sí me explico? Y el Data Card está vinculado con su proyecto de investigación, o sea, con su tema de investigación y también con el proyecto, por eso depende de cada uno. A mí lo que me llamó del Barbican Center es como o sea, hay varias formas de definir una megaestructura. Y una megaestructura puede ser algo, un superedificiazo junto o muchos edificios fragmentados que forman una red, ¿no? Y que a final de cuentas puedan ser gestores y generadores de espacio público y de sociedad. Ahí terminó el segundo día, ¿de acuerdo? Pasamos al tercero. Ahora voy a volver a hacer una insistir respecto a las data cards. Ya hablamos de formatos, ya hablamos de cómo comunicarlas, cómo enviarlas, etc. En cuanto a técnica, pueden pillar o una planta o un corte o lo que sea, pero de lo que se trata es de introducir datos
¿Me explico? ¿Qué son datos? Sepamos quién hizo el edificio, si es un edificio. Si es una marca, ¿quién es la marca? Si es Arup, evidentemente tendría que saber leer qué es Arup. Si están hablando de la empresa, ¿no? Como por ejemplo Productive Cities, imagínense que el equipo de Productive Cities, más que hablar de un ejemplo de ciudad, les interesa hablar de todos esos agentes que en Londres entendieron como gestores, como generadores de productividad, ¿no? De trabajo, de riqueza. ¿Me explico? Entonces, de todos los generadores de riqueza que vimos, ¿cómo los comunican o cómo los comunicarían? No lo sé, estoy dando ideas así como que a bote pronto, ¿no? Entonces, lo que sí me importa de todas las data cards es que lleven una información cualitativa y cuantitativa. ¿A qué me refiero con cualitativa? Que la foto que escojan o la planta que escojan o lo que sea que escojan sea de calidad, que sea una buena foto, que sea una buena planta, que esté escalada o que esté bien tomada, vamos, ¿no? Ahora, cuantitativa. La parte cuantitativa es la que ya abraza o la que ya engloba todo lo que son los datos, números, cantidades, el perfil, la compañía, a qué se dedica, cuánta gente van a recibir en 2050, no lo sé, metros cuadrados construidos, densidades, intensidades, qué sé yo, ¿sí me explicó? O sea, lo que sí es importante es que sean cualitativa, cuantitativa, ¿no? Como para que lo vayan trabajando. Mañana las reviso entre 4 y 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Rápidamente para que ya las tengamos y ya nos olvidemos de la data card y que ya brinquemos a la corrección del día miércoles, que tendrá que ser por la mañana, acuérdense. Tercer día, sí, sábado, nos fuimos de parques, ¿no? Si el primer día nos fuimos básicamente de infraestructura de transporte, estuvimos en DRL, que también creo que fue muy importante lo que dije en el primer día, del rol de qué llega primero, el transporte o el evento, ¿me explico? En el caso de Londres llegó primero el evento y el transporte llegó después. En el caso de Barcelona, llegó primero el evento, pero no ha terminado de llegar la estación de la Sagrera. En el caso de Querétaro, va a ser igual, va a llegar el evento, en este caso la ciudad Smart City 2024, y después llegará el transporte. Pero hay otros casos en donde es al revés, llega el transporte primero y después llega el evento. Normalmente no suele suceder, pero para que lo tengan contemplado, ¿no? Entonces el primer día básicamente fue de periferia, de rehabilitación, de grandes trozos de ciudad vinculados muy de cerca con una actividad olímpica, que hay una referencia directa con Barcelona, ¿no? Ambas ciudades han sido olímpicas. La distancia que hay de Carpenter State al Parque Olímpico, pues no está tan, a pesar de que parece que está al lado, no está nada lejos de la distancia que hay de la Escocesa a la ciudad olímpica de Barcelona. ¿Sí me explicó? O sea, no está nada lejos. Entonces, estos paralelismos deben de tenerlos muy aquí en la cabeza. El agua, el rol del agua en la ciudad, ¿no? Cómo, por ejemplo, el río Támesis genera una playa en una hora del día, pero esa playa desaparece en otra hora del día conforme la marea sube y baja. Paralelismos, pues las playas de Barcelona, ¿no? Que van a desaparecer, no de un día a otro, pero desaparecen porque ya no tienen arena, pero van a desaparecer por la alzada del nivel del mar y la bajada del nivel del mar. Una cosa interesante podría ser cómo mi proyecto considera no nada más la playa de Barcelona, ¿me explico?, sino que controla un poco la marea, ¿no? Eso podría ser interesante desde el punto de vista de productive o desde el punto de vista de adaptable, no sé. O sea, como la barrera del Támesis, que controla ya la altura de la marea, ¿no?, del Támesis, cómo pasa a quizá controlar
la altura del crecimiento del nivel del mar, ¿no? Aquí está mucho más difícil, porque es cómo controlas toda una superficie. Pero yo estoy hablando en general en esos paralelismos, ¿no? Que hay muchos. Nos regresamos en barco. El tercer día fue un día más de parques como estructura verde, ¿no? Creo que es muy importante lo que dijo ahora Caroline Daher, y lo que dijo también Jordi Castelló, y lo que dijo Aurora López, y lo que dijo también Josep Boigas, de que Barcelona necesita sombras y verdes, ¿no? Entonces, sombras y verdes van relacionadas con el calor y con la salud. Bueno, cómo todo esto les puede servir en una estructura de parques, que Londres es rico en ellos, y que Barcelona no. El Pro Eixample, que se redefina a ese Pro Eixample Revisited, ¿no? Las playas en la ciudad, cómo pueden llevar esas playas al centro de la ciudad, cómo pueden llevar esas sombras al centro de la ciudad, cómo si Londres trata de generar espacios cubiertos porque llueve todo el tiempo, cómo Barcelona puede generar espacios cubiertos, no porque llueva, sino porque necesita sombras. ¿Me explico? Entonces, estoy haciendo paralelismos, estoy tratando de definir qué es lo más relevante en cada caso. Nos fuimos de parques, pero visitamos edificios interesantes también de reciclaje y rehabilitación, como fue el Design Museum, que es muy claro cómo reactivó la zona de Holland Park. ¿Qué más? Esta idea relacionada con un centro de cultura, ¿no? Que eso puede ser Living City, muy bien. Imagínense cómo el caso del pabellón, del Serpentine Pavilion, no es interesante el objeto no es lo interesante, porque es una escultura a final de cuentas, ¿no? Casi escultura, habitable. Lo interesante es el sistema que se han montado culturalmente vinculado con la galería Serpentine y el espacio público de Hyde Park para vincular una intervención cada año, me explico, que jala gente. La gente, más que ir a ver al objeto o hacer culto al objeto, va porque ya sabe que cada año hay un evento que hace diferente Hyde Park. Y ese evento ya forma parte de la cultura del londinense y la cultura de quien visita Londres, y ya forma parte y está asociado con lo que es la Galería Serpentine. ¿Qué pasa? También lo vimos con el Paddington Station. No era Paddington, era ¿qué? Bueno, con una de las estaciones de metro, ¿no? Que decía la persona que nos atendió que las letras de la ciudad, las letras esas fluorescentes cambiaban según el tema. Entonces, creo que con todo esto que estoy diciendo ya tienen muchos elementos como para tirar para adelante, ¿no? ¿Alguna duda? Porque ya me tengo que ir. No, de nuestro caso ninguna duda. Vale. Pues en ese caso, entonces, mañana nos vemos ya con sus fotografías, bueno, no con sus fotografías, sino con sus data cards. Si necesitan enviarlas por algún otro medio, antes de enviarlas por algún otro medio, me gustaría ver sus ideas mañana para terminar de revisarlas. ¿Les parece? Mañana ya en la fundación. No. Mañana va a ser Zoom conmigo. Y yo también voy a estar vinculado con Zoom, con la ponente, pero ustedes van a estar en la fundación, todos, a las 4. O sea, ok, o sea, por eso nosotros presencialmente tenemos que ir a la fundación. Si ustedes tienen que ir a la fundación, a las 4, ¿no? Yo me conecto para la revisión a las 4, de 4 a 5, y de 5 a 8 tienen los otros ponentes, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene las llaves ahora? Pues creo que Alexia se las dejé, ¿no? O Ángeles, ¿a quién se las No, dejé? yo las tengo. Vale, por favor. Entonces, a mí no me las dejen, por favor. Vale. Bueno, pues muchas gracias y ya que descansaron, ya les veo una cara más descansada, pues a chambear, ¿no? Vale, gracias, Arqui. Venga, un abrazo, cuídense, bye. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias.